Estamos con el queridísimo amigo, grande escritor, grande pensador, que habla de las cosas de Latinoamérica como se debe hablar de ellas, anticipadamente. Contar la historia después es una curiosidad. Anticiparse a la historia es obra de un talento especial. El que ha tenido Álvaro Vargas Llosa, quien acompañado nada menos que por Plinio Apuleyo Mendoza y por Carlos Alberto Montaner, le advirtió a Latinoamérica todo lo que iba a pasar, movida por el perfecto idiota latinoamericano. Amigo Álvaro Vargas Llosa, muy buenos días. Mi querido Fernando, encantado de estar contigo después de un cierto tiempo, y todo eso que dices es altamente exagerado y dictado por el afecto y la amistad. Me quedo corto, Álvaro, me quedo cortísimo. Ustedes escribieron a finales de los años 90, porque hablo de una terna que difícilmente se puede volver a completar, terna de ases. Con Plinio y con Carlos Alberto Montaner empezaron por escribir el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, que más que una descripción terminó por ser una profecía, la que ustedes pudieron comprobar después en los dos libros que siguieron, las últimas noticias del nuevo idiota, el regreso del idiota. El idiota latinoamericano. ¿No será que estamos llegando al momento en que vamos a tener que escribir el cuarto libro, Álvaro, el desastre del idiota? Porque todo lo que ustedes dijeron se cumplió. El idiota nos llevó por estos caminos, pero como muchos de nuestros oyentes no leyeron el libro, se la abalanzarán ahora sobre las librerías para buscarlo, no tengo ninguna duda, o me imagino que estará en Amazon, espero que sí. ¿Por qué no nos describes rápidamente quién es ese perfecto idiota latinoamericano que le hizo tanto daño a centenares de millones de seres humanos que lo han padecido? ¿Cómo no, Fernando? Nosotros lo que hicimos fue, con una gran ingenuidad de nuestra parte, pensamos que íbamos a contribuir, modestamente, por supuesto, a sepultar al idiota para siempre, porque cuando lo escribimos ya teníamos mucha evidencia, muchas pruebas de los desastres a los que conducía la demagogia, el populismo, esta perseverancia en el error, tanto en el campo político como en el campo económico, que ha sido manera de conducir los destinos de América Latina a lo largo de mucho tiempo. Y sin embargo, no solo no ocurrió eso, sino que el idiota revivió, y revivió en la forma del socialismo del siglo XXI, de estos gobiernos que en un momento dado ahora están de caída, pero en un momento dado llegaron a constituir una parte sustancial, digamos, de América Latina, y que, por supuesto, inauguraron una nueva era de idiotismo, en todos los sentidos, político, económico, cultural, y entonces impidieron que América Latina diera el salto definitivo a la modernidad y a la prosperidad. Un continente, como no te lo tengo que decir a ti, tiene todos los recursos, tiene una extraordinaria, historia, tiene una riqueza cultural, tiene todo para ser una de las zonas, de vanguardia en el mundo, y sin embargo, por la perseverancia en la demagogia, el populismo, el estatismo, el proteccionismo, el aislacionismo, todos los ismos que conocemos, todavía no logra despegar. Así que esa era un poco la idea, y por supuesto, como esa perseverancia en el error hizo que hubiera varias generaciones de nuevos líderes que podían ser descritos así, hubo que hacer 2 libros más, como has recordado tú, y me temo mucho que puede que sea necesario hacer un cuarto libro, porque todavía no acabamos de deshacernos de ese lastre, de esa carga tan pesada, ¿no? Se dice muy fácil, Álvaro, pero esto está cargado de una verdadera tragedia humana. Te doy algunas cifras de Colombia. El 32% de las familias colombianas no están satisfaciendo en este momento sus necesidades básicas. Te lo digo sin eufemismos, tienen hambre. Y el 49% de los empleos que hay en Colombia son lo que se llama informales. Los impuestos informales son una manera de mentir que tiene el idiota para decir que una persona que se rebusca la vida y que no se deja morir de hambre cantando al pie de un teatro o haciendo monerías en un semáforo o vendiendo un mango o algún cachivache en una esquina, que ese es un trabajador.
La realidad es esa. Ustedes propusieron una fórmula que es bastante sencilla: liberalismo económico y democracia. ¿No es ese el camino para rescatar América Latina si es que algún día nos ponemos en el propósito real de hacerlo? Los que lo han hecho, así sea por momentos, han tenido un resultado maravilloso como el de Álvaro Uribe Vélez en 8 años de gobierno en este país. Los que no lo han hecho y persisten en las idioteces, miren lo que están cosechando. Democracia y liberalismo económico. También se dice fácil. ¿Cómo nos lo explicarías, Álvaro? ¿Cómo no? Es que no hay ninguna duda. Basta mirar los 20 países más prósperos de la Tierra para entender que ese es el camino, o incluso América Latina. En fin, en los años más recientes, en Chile ha habido un cierto retroceso que probablemente se va a corregir en las próximas elecciones, pero ¿cuál es el ejemplo de Chile? Es un país que en el último cuarto de siglo liberalizó su economía ampliamente, redujo el peso del Estado en la economía, consolidó y fortaleció los derechos de propiedad, que eso es absolutamente fundamental, estableció un sistema de justicia creíble que fuera, digamos, lo suficientemente sólido como para impedir la interferencia excesiva de la política, y por supuesto comerció con el mundo entero a través de, en algunos casos a través de decisiones unilaterales, en otros casos a través de acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio negociados. Pero en fin, es un país que básicamente decidió dar el salto a la modernidad, desidiotizarse, y eso ¿qué cosa provocó? Bueno, provocó que Chile esté hoy apenas a $5,000 per cápita del desarrollo, de lo que se considera el nivel del desarrollo, bordea los $20,000 per cápita. Es decir, estamos hablando de un país que está claramente camino al progreso. Como digo, en los años más recientes ha habido un retroceso, porque allí también se instaló la demagogia, sobre todo porque una generación de gente joven que la había tenido muy fácil, que no había tenido que luchar como sus padres y sus abuelos, dio por sentada esta prosperidad y empezó a exigirle al sistema todo tipo de demandas frívolas, y por supuesto eso siempre hace mucho daño. Yo lo vi también muy de cerca en España hace algunos años, un país que había progresado por las mismas razones que acabo de citar en el caso de Chile, y que produjo una especie de tercera generación de jóvenes que muy irresponsablemente empezaron a exigirle al sistema todo tipo de demandas sin mayor sentido de responsabilidad, y eso también produjo en España una cierta crisis. Pero en fin, a lo que voy es a que la fórmula es la que digo, es una fórmula que está probada en el mundo entero, es el éxito de los países capitalistas desarrollados, básicamente se debe a esa fórmula. ¿Y cuál es el caso contrario? Bueno, el caso de todos los países que conocemos. El país, por ejemplo, como Argentina, que llegó a ser tan absolutamente próspero a finales del siglo XIX, un país al que emigraban ciudadanos de toda Europa, Alemania, Suiza, España, Italia, y que en cuestión de pocas generaciones, por el populismo demagógico del peronismo, se convirtió en un país de tercer mundo, donde hemos visto en la última década y media, pues una de las formas más perversas de la idiotez imponerse como modelo. Felizmente Macri está ahora, en fin, muy lentamente, porque es muy complicado, tratando de corregirlo. Así que esa es un poco la fórmula. Aquí no hay misterios, no vamos a descubrir la pólvora, Fernando. Está clarísimo, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan, y los países hoy tienen la posibilidad de elegir cuál de los dos caminos prefieren. Es tan sencillo que uno no se explica por qué no se toma ese camino. Aquí lo decimos en la hora de la verdad siempre. En materia económica somos esencialmente pragmáticos. ¿Para qué ponernos en discusiones que son muy interesantes y que nos gustan mucho, y estudiar el tema de los móviles que conducen al socialismo y del desastre del socialismo desde el punto de vista humano? Eso lo diría Ludwig von Mises en sus excelentes ensayos, el peso del Estado demoledor sobre una economía, como lo diría Milton Friedman, cómo conduce a la esclavitud un sistema estatista, como lo diría Hayek. Todo eso es interesante, pero ¿por qué no nos apuntamos a lo pragmático? ¿Por qué no copiamos lo que funciona? Si lo que funciona, si es tan sencillo. Países tan pobres, países tan abandonados de todo recurso natural como los países del Asia, por ejemplo, los 4 dragones, se convirtieron en las naciones más prósperas de la Tierra. Y ahí está el ejemplo. Y todos, sin excepción, mientras por el otro lado no ha habido
un ejemplo, uno que se conozca, y voy a preguntarle a Álvaro Vargas Llosa si él conoce algún ejemplo de socialismo que haya resultado finalmente feliz y que haya traído lo que promete, que lo que promete es la igualdad en la prosperidad y las maravillas que se siguen de un Estado interventor. Álvaro, ¿qué experiencia tienen ustedes después de haber escrito en estos libros que eso no funcionaba y que lo que sí funcionaba sigue funcionando? Mira, Fernando, el único socialismo que funciona es aquel que de socialismo tiene solo el nombre, es decir, partidos o corrientes socialistas que gobiernan de un modo radicalmente distinto a la fórmula o la receta socialista, ¿no? Es decir, hace algunos años el Partido Laborista de Nueva Zelanda hizo una revolución de libre mercado, por ejemplo, que de socialista no tenía nada, aunque la hizo un partido que se llamaba Laborista y que tuvo un enorme éxito. Los países del norte de Europa, los que siempre se cita como éxitos en el campo socialista, me refiero a los países sobre todo escandinavos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la realidad de esos países? Hay, dicho sea de paso, hay un escritor chileno que se llama Mauricio Rojas, que vivió mucho tiempo en Suecia y que se hizo ciudadano sueco y entró al Parlamento sueco, que ha escrito libros fantásticos desmitificando la idea de que los países escandinavos son un paraíso socialista. Es al revés, son países que gracias al libre mercado, a la libre empresa, al capitalismo moderno, se convirtieron en países sumamente prósperos, donde luego vinieron algunos gobiernos socialistas a tratar de gastar el dinero que la prosperidad capitalista había generado. Cuando eso empezó a producir lesiones en el sistema de prosperidad, y entonces los electores volvieron a elegir gobiernos que devolvieran a los países escandinavos la dirección correcta, ¿no? ¿Qué pasa en un país más cercano a Colombia, por ejemplo, como Perú, país fronterizo? Pero Perú es un país que estuvo gobernado por el socialismo en sus distintas variantes, sobre todo la variante populista latinoamericana. Todos recordaremos, por ejemplo, el primer gobierno de Alan García en los años 80, un gobierno que produjo una hiperinflación parecida a la que vive hoy día Venezuela, un colapso del aparato productivo por intervencionismo estatal, y de pronto los peruanos reaccionaron y dijeron, bueno, llevamos muchos años de deterioro, de decadencia, por el sistema populista, intervencionista y estatista y proteccionista, es hora de dar un bandazo hacia el otro lado y adoptar las ideas de la modernidad. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que el Perú ha vivido en los últimos 20, 25 años una enorme, una gran historia de éxito. Desde luego todavía estamos lejos del desarrollo, porque cuando se viene tan de atrás, evidentemente va a tomar bastante tiempo, pero el país hoy está en una situación incomparablemente mejor a como estaba en la época en que estaba gobernada por el populismo. La clase media se expandió, creció, el número de empresas se multiplicó, la gente de clase media baja pudo tener acceso a todo tipo de cosas que antes tenía que mirar solamente por la ventana, y el país se convirtió durante un tiempo en un modelo, digamos, exitoso a seguir. Entonces cito como uno de muchos ejemplos recientes de países que adoptaron las ideas que había que adoptar y que empezaron a transitar por el buen camino. Así que no hay ninguna razón, Fernando, para que Colombia no lo pueda hacer, con la ingente cantidad de recursos que tiene, con la población verdaderamente, notable desde tantos puntos de vista que tiene. No hay ninguna razón para que Colombia no pueda hacer lo mismo. De hecho, Colombia es un país que está llamado a ser uno de los puntales de la Alianza del Pacífico, que yo creo que ha sido en años recientes una de las iniciativas más interesantes, pero que se ha ido quedando un poco, se ha ido durmiendo en los laureles y hoy día no tiene ni el dinamismo ni la energía que tenía hace pocos años. Yo creo que hay que devolvérsela. La Alianza del Pacífico tendría que ser uno de los grandes referentes de América Latina y ejercer un cierto liderazgo en términos de modelo y de ejemplo, ¿no?, para el resto de países latinoamericanos. Pero eso dependerá, lógicamente, de que elijamos a los buenos gobiernos. Bueno, Álvaro, y un problema bien complicado de manejar, que es el problema de la antítesis entre la democracia y el liberalismo económico. El ejemplo claro es China, y sabías por anticipado que esa era la pregunta que venía cuando la estaba mencionando. China ha tenido un éxito asombroso, espectacular en su desarrollo económico sobre la base del liberalismo. No hay economía más liberal que la China, dentro de un esquema totalmente fascista, comunista, que es el esquema político de partido único que rige en China. ¿Eso cómo puede ser compatible?
totalitarismo, negación de toda la democracia con liberalismo económico perfectamente exitoso, hay que decirlo. Así es, pero eso a la larga es imposible, es insostenible, Fernando. Es decir, tarde o temprano los países tienen que elegir. Hay casos de países asiáticos, desde luego más pequeños que China, que transitaron por la misma vía. Durante un tiempo procuraron, digamos, abrir sus economías, modernizar sus economías, pero dentro de un esquema político sumamente rígido. Fue el caso de Corea del Sur, fue el caso de Taiwán, etcétera, etcétera. Y a la larga, ¿qué pasó? Que el crecimiento enorme de la clase media y la modernización enorme de la economía fue creando unas demandas de modernización política también, que fueron al final irresistibles para el poder, y entonces esos países se tuvieron que democratizar. En China probablemente va a tardar más, obviamente, pues es un país mucho más grande, es un país donde además el Partido Comunista tiene un control muy férreo desde hace ya muchísimas décadas, pero en cualquier caso no es posible para China seguir modernizándose al ritmo vertiginoso que lo ha hecho en años recientes, con un sistema político tan absolutamente obsoleto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la modernidad. Es un sistema totalmente fascista, como decías tú, pero que tiene además un problema muy serio, y es que cuando las principales decisiones económicas se siguen tomando desde la cúspide política, tarde o temprano la economía en mercado se resiente, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de las, en fin, no quiero aburrir a los oyentes, pero muy rápidamente, el tema de las finanzas y el tema del crédito es motivo de un gran debate entre liberales con respecto a China. ¿Por qué? Porque allí todo eso se maneja de manera muy politizada, con un intervencionismo muy directo del Partido Comunista para dirigir el crédito hacia ciertos sectores, hacia ciertas empresas. Ese tipo de dirigismo económico por el modelo político que tienen, a la larga es insostenible si tú quieres mantener un sistema abierto y próspero como el que, en fin, pretende China, ¿no? Así que yo sí creo que esas dos cosas pueden convivir un tiempo, Fernando, pero a la larga es imposible que convivan de manera más o menos sostenida y permanente en el tiempo, ¿no? Eso está claro, es imposible. El sistema es una política democrática que llevó a un escritor tan importante como Francis Fukuyama a hablar del fin de la historia. Era tal vez demasiado optimista Fukuyama, tal vez la historia misma se lo demostró, pero la democracia está en el fondo de un proceso que lleva inevitablemente desde todas las formas autocráticas a las que estuvo tan acostumbrada la especie humana por siglos y por siglos, con una evolución que ha empezado a partir de la Carta Magna, a partir de los escritos de Locke, a partir de la Revolución Francesa, y que no se detiene, para darle libertad a la gente, libertad de pensamiento, libertad de labrar su destino, libertad de trabajar en lo que le parezca que es más eficiente, libertad de construirse a sí mismo. Ese es el sistema democrático que tiene que venir de la mano de un sistema liberal económico. Y Álvaro, la pregunta que viene es una pregunta forzosa. A la vista de todo esto y comprobando el desastre del idiota, es que ustedes hablaban del idiota, pero no se imaginaban en el primer libro que iba a aparecer un idiota tan idiota como Chávez, seguido de un idiota tan ultraidiota como Maduro. Eso era absolutamente impensable. O que la Argentina pudiera ser conducido a los niveles de atraso y de desinstitucionalización y de pobreza a la que lo condujo la señora Fernández de Kirchner. Estas cosas no eran imaginables, o que en el Ecuador iba a pasar lo que le pasó, donde se robaron toda una bonanza petrolera o la dilapidaron para quedar en lo que quedaron, o que en Colombia pasara lo que pasara sobre yendo a lomo de mula montados en el idiota. Ustedes no tienen el proyecto de cerrar, pues no se podrá cerrar, pero de escribir un nuevo libro que le ponga un punto de final a toda esta especie de obra maldita del idiota, para mostrar otra vez los caminos del porvenir. No es un desafío el que los hago, es un desafío que ustedes mismos se propusieron. ¿Yo qué voy a hacer? Sin duda, Fernando, pero tengo sobre eso buenas noticias y muy fresquitas, y es que acabamos de, literalmente hace cuestión de días, en España, ya llegará a Colombia, entiendo que en pocas semanas más, acabamos de publicar un libro que se llama El estallido del populismo, que tiene varios autores. Yo fui el coordinador, yo dirigí el proyecto, y también escribí un capítulo sobre Estados Unidos,
y que analiza el fenómeno del populismo en todo el mundo, obviamente con un énfasis muy especial en toda América Latina, país por país, pero y participan, por supuesto, Plinio Apuleyo Mendoza y Carlos Alberto Montaner también, pero es un libro que tiene 16 autores y donde hacemos una especie de repaso mundial del desastre que ha sido el populismo, una advertencia para los países que empiezan a coquetear con el populismo, incluyendo algunos países europeos que uno no hubiera pensado jamás que podrían, en fin, dejarse atraer por el canto de sirena del populismo, y hacemos una especie de actualización de este perverso fenómeno político y social en distintos países, obviamente muchos de ellos latinoamericanos. Así que ya llegará pronto a Colombia, es un libro editado por Planeta, que quiere hacer precisamente lo que tú decías, Fernando. Ahora, yo no quiero, digamos, que la gente se quede con un sabor amargo, porque al final el mensaje tiene que ser positivo, Fernando. Es que hay una diferencia. Si tú y yo hubiéramos tenido esta misma conversación hace 7 o 8 años, en pleno apogeo, digamos, del chavismo y con la influencia todavía intacta del chavismo en gran parte de América Latina, el tono tendría que haber sido muy pesimista, pero hoy la situación, a pesar de la tragedia y el drama ya humanitario en realidad que vive Venezuela y el desastre que se ha producido, como tú mismo lo has dicho, en otros países latinoamericanos, hay una diferencia sustancial, y es que hoy una mayoría inequívoca de ciudadanos en todos esos países repudia el populismo. Es decir, si los venezolanos pudieran votar hoy libremente, 80-90% de ellos votarían contra Maduro, y no tengo ninguna duda de que más temprano que tarde se van a deshacer de Maduro. Hemos visto que en Ecuador el gobierno ha podido ganar raspando las últimas elecciones solamente porque la cancha no estaba pareja, evidentemente, ni estaba equilibrada. Si esas elecciones hubieran sido un poquito más justas y un poquito más equilibradas, no tengo ninguna duda que la oposición habría ganado. En Brasil hemos visto lo que se ha producido. En Argentina Macri ganó las elecciones. Es decir, a lo que voy es que nuestros pueblos escarmientan cuando se equivocan. Hoy día hay una mayoría inequívoca de latinoamericanos que repudia la herencia populista. En algunos países han logrado deshacerse de ella, en otros no, pero en todo caso la dirección, la trayectoria es esa, Fernando. Y yo creo que este es un mensaje, en fin, optimista, porque si es así, puede que se abran en los próximos 10, 15 años oportunidades para que América Latina prospere por la vía que estamos proponiendo, y que es radicalmente distinta a la que hemos transitado los últimos 15 años en buena parte de estos países, con los resultados calamitosos que están a la vista de todo el mundo. ¿Nos quiere recordar el nombre del libro que vendrá? El estallido populista, editado por Planeta. El estallido populista. ¿Y cuándo aparecerá? El estallido del populismo, en realidad. Lo acabamos de presentar en Madrid hace nada, cuestión de días, y va a salir en toda América Latina en las próximas semanas. Entiendo que en el mes de julio en algunos países y a comienzos de agosto en otros, así que falta muy poco. Bueno, yo tengo que terminar por dolerme de que mis queridísimos amigos Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner y Plinio Apuleyo Mendoza me tuvieran guardado semejante secreto. Porque Álvaro, sí es un reclamo, pero ¿cómo es posible que en medio de lo que estamos viviendo, cómo es posible que en medio de esta batalla, cómo es posible que en medio de esta ansiedad, de este desierto en que estamos esperando que alguien escriba lo que tiene que escribir, ustedes lo escriben y no nos cuentan? Lo que pasa es que, en fin, el calendario de la editorial, en fin, dictaba que empezáramos por España, pero ya ha tenido mucho impacto allí, pero ya viene a América Latina muy prontito y, en fin, queremos tratar de ayudar a que la gente termine de una vez por todas de convencerse de cuál es el camino, con la cantidad de ejemplos que hay hoy día en el mundo para demostrarlo. El estallido del populismo. No veo la hora de leerlo y estoy seguro de que nuestros oyentes ya están entrando a Internet, a Amazon, a cualquier parte, viendo a ver cómo consiguen ese libro. Porque, Álvaro, es que estamos viviendo una situación muy amarga y necesitamos una esperanza, necesitamos una alternativa. No nos pueden decir que estamos condenados a esto, a tener un Estado que tiene una carga tributaria del 74%, es la última cifra, sobre las empresas supuestamente libres que hay en Colombia. Aquí
tomamos el camino del idiota, tomamos el camino del populismo y estamos como estamos. Y necesitamos una esperanza, como la necesitan en Ecuador, como la necesitan definitivamente en Brasil, en Argentina, para resaltar y para respaldar el esfuerzo de Macri, en Chile para que no se equivoquen en las próximas elecciones, en todas partes de América Latina, en Bolivia para que salgan pues de ese esperpento que tienen y que se han hecho sobre la base de la bonanza petrolera, Álvaro, que hizo tanto daño, porque le dio a un poco países de estos idiotas la ilusión de que podían seguir haciendo lo que estaban haciendo porque el petróleo les iba a dar para siempre la garantía de estabilidad en su idiotez, y eso era imposible. El estallido del populismo de Planeta, ¿no? Eso es. Así Bueno, es, exactamente. Bueno, Álvaro, y te pido que seas mejor amigo y que me cuentes. Álvaro, sabes el aprecio, la admiración que tengo por todos ustedes y por ti en particular. Es una admiración que tenemos todos los colombianos que nos hemos solazado leyendo esta trilogía del Nuevo Idiota y que ahora estaremos felices con una esperanza que viene más oportunamente que nunca en vísperas de la campaña electoral que viene en Colombia para que bebamos en esa fuente, el estallido del populismo. Álvaro, muchas gracias por los servicios que le prestas a millones de personas que tendrán por fin una esperanza. Muchísimas gracias, Álvaro, y esperamos volvernos a ver más pronto que tarde. Así es, Fernando, pues muchas gracias a ti por esta oportunidad y te felicito por la batalla enorme que das en favor de estas ideas en tu país y en otras partes. Y nada, vamos a estar todos muy pendientes del proceso electoral que se viene en Colombia, que va a ser seguramente una oportunidad interesante para que estas ideas se debatan en profundidad y los colombianos puedan tomar una decisión inteligente el próximo año.